Bueno, el viernes empieza la guerra. ¿Cómo estamos? El mensaje a tus oficiales y a la tropa. Bien, no, pará, estamos todos en la misma trinchera, nada. ¿Vos también? Yo voy a dar el mensaje a las oficiales y a la tropa. Es más, la teoría que ¿por qué el viernes? Cuando la gente se pregunta, porque el viernes es el día justo que Rulo no viene al programa. Dijo, el miércoles. Dijo, lo llamaron y dijo, Rulo, ¿qué día libre tenés? A las 0800, me dije, miércoles a las 0800, no, una hora después tengo que estar en el programa. Claro, exactamente. No, el viernes. O vos le dijiste, yo puedo de 8 y media y después voy al programa. Claro, pero no puede, hay que quedarse, no puede. Claro, no puede arrancar una guerra y irte en la mitad de la guerra. Así no, es como un espectáculo, queda feo. Queda feo, bien. Claro, entonces va el viernes la cosa. ¿Tenés medidas? Sí, pero déjame primero el mensaje para que se entienda, para generar épica en la cosa. Yo lo primero que le diría a las tropas que están ahí reunidas, preparándose, porque pues ya la tenemos concentrada. Se concentra por un partido de fútbol, te imaginas por una guerra. Yo le diría, celebremos el acuerdo con el fondo. Bien. Celebremos que este gobierno hizo los deberes tempranamente y cuidó el déficit fiscal, cuidó la emisión monetaria, el tema que ahora me preocupa el tema de la devaluación, pero ya venimos hace rato tratando de que la devaluación no se quede muy atrás de la inflación. Hicimos todo. Cosa que ahora, nos complicó un poquito Putin, la verdad, pero cosa que ahora, de la inflación no le echemos la culpa más a ningún tema que no sea la política de los monopolios y la política de los poderes más concentrados económicos del país. Digo, más o menos para decir, ¿quién está enfrente? Nos fijamos, porque hay una guerra sin saber quién está enfrente, es medio... Citando a Bilardo, a ver si entiendo. Claro, no le den la pelota a lo de amarillo. Claro. Bien, a ver si entiendo lo que decís. Desagregado el riesgo del default, controlado la cuestión del tipo de cambio, más controlado entre comillas, pero pará, yo te sigo. No, pero además te ajusto un poquito el tema. Con el dólar uno en baja. Por eso, controlado el tipo de cambio, de hecho está bajando por encima por una brecha alta, pero achicándose. Bajó 15%. Con un programa que tiene un ajuste monetario, ¿no? El programa del fondo tiene un ajuste monetario, estamos de acuerdo, ¿no? Pero en línea con lo que viene haciendo el gobierno. Por eso. Por un programa de ajuste monetario, es lo que dicen los números del presidente Tucumán. No nos peleemos, Rulo, ya te estoy mirando. Bien. Bien. Vos decís, el problema de la inflación es... El problema de la inflación es interno. Por eso me complicó un poquito Putin, que me metió este quilombo, pero... Por ahí me cuesta más hacerle entender a la gente que la inflación no empezó el 21 de febrero, cuando Putin dijo cruzo el Rubicón. El Rubicón y me pasó Ucrania, que es mía. No fue en ese momento. La inflación empezó un rato antes. Les aseguro. Créanme si no están convencidos. Que la inflación en Argentina empezó un rato antes, inclusive los índices que hoy estamos conociendo, que se dieron a conocer ayer, son los de febrero, del promedio de febrero. El 21 fue la última semana nada más. El 21 ¿Vos decís que los misiles hay que apuntarlo ahí? Los misiles hay que apuntarlo exactamente al tema donde se genera la inflación. Hoy me parece que ya no hay dudas de que el tema son los sectores más concentrados y los sectores monopólicos y sobre todo en el rubro de alimentos. Vamos a hablar un poquito de las medidas, justamente, digamos, por un lado, ¿qué es lo que uno esperaría o recomendaría? Bueno, esto que estamos describiendo, que Amado aportó también buenos elementos para entenderlo, esta estructura totalmente monopólica que tenemos en estos mercados fundamentales de productos de consumo masivo. ¿Cómo hacemos? ¿Rompemos esa estructura? Bueno, sería lo ideal. Pero en lo inmediato hay que tener algún tipo de respuestas. Entonces hay que salir de esa estructura, hacer cosas por afuera de esa estructura. ¿Cómo se hacen? Por ejemplo, ver esta cuestión de logística que recién Amado es una de las propuestas que se le han hecho al gobierno, el tema de decir, hay productores o industriales que producen más barato dentro del interior hasta de la provincia de Buenos Aires, pero esos tipos no pueden llegar, no pueden poner ellos los camiones para llegar a los mercados de consumo, o UTT, el estilo UTT, por ejemplo, ese tipo de abastecimiento. Entonces ligar, no me subsidies el precio, subsidiame el transporte, poner el transporte que traslade un centro de logístico donde los almaceneros vayan a comprar el producto o vayan a retirar el producto de ese centro logístico. Lo demás se resuelve hasta online. Puedes hacerle el encargar, de eso no hay que enseñarle eso a nadie.
Que con una computadora puedes hacer el pedido, te anotás, yo quiero tanto paquete, el otro quiere tanto, y bueno, van a buscar todo al mismo lado. Eso sería un tipo de solución inmediata. Lo que se está pensando, lo que estoy viendo, las medidas que se están analizando, tienen que ver más con si se aplican restricciones restringidas a algunos pocos productos. ¿Otra vez? Otra vuelta de con lo cual acá primero si las retenciones son restringidas, todavía tenés mayor riesgo de que en realidad no tenga ningún impacto en el mercado interno. Ponerle precios máximos a algunos productos, al pan, a los fideos, a la harina. ¿Y quién te garantiza el abastecimiento? ¿Qué nivel de control tiene este gobierno sobre ese tema? Cuestiones que ya el precio máximo, recordemos, precio máximo fue un plan que existió en el año 2020 o 21, pero duró unos meses nomás y volvieron inmediatamente a precio cuidado, porque no solo porque no tenían cómo cumplirlo, sino además que se lo recontra boicotearon. ¿Quiénes lo boicotean? Y los mismos tipos con los cuales en realidad tendrías que controlarlo y tendrías que exigirle que tengan otro tipo de política, no ponerle precio máximo. Con lo cual me parece que por lo menos lo que está trascendiendo como medidas se vuelve a quedar corto y me parece que no le apunta al problema principal. Acá hay un sector dominante que tiene esta cuestión de los precios, tienen agarrado ellos la manija y además te marcan los tiempos hasta de las políticas económicas y las políticas de distribución. Este es el gran problema. Uno prefería que todas estas cosas las haga el gobierno y gobierne el gobierno y no gobierne este grupo de grandes empresarios con esta corporación que es prácticamente la conducción política del sector económico dominante. Tuvimos varios mensajes en las últimas horas y no solo el dato de inflación del INDEC. Tuvimos varios mensajes. El consorcio de exportadores de carne, el consorcio ABC, que son los que proveen, que lo que tenía a los supermercados, de proveer el supermercado, estos 7 cortes populares que son los que no se puedan exportar, para que lo vendan al mercado interno y a un precio bastante, cada vez más bajo con respecto al precio de mercado. Es un acuerdo que había hecho Roberto Feletti, ¿no? Había hecho Roberto Feletti en diciembre, ¿no? Para la fiesta fue así. Claro, se había hecho ya el año pasado, en los últimos meses, se renovó en enero con la participación directa del ministro de Agricultura. Bien, era un acuerdo, repasemos el acuerdo de ese, eran 7 cortes populares de consumo interno acá en la Argentina que no se podían exportar a un precio que le habilitaban al resto de las exportaciones, porque se le liberaba las exportaciones del resto. De exportar lomo, exportar... Era un acuerdo entre dos partes. Bife, qué sé yo, pero lo que es asado, vacío, picada, falda, y qué sé yo, eran paleta, y había un par de cortes más, eso, nalga, creo que era otro, todo para mercado interno. Todo para mercado interno. Y me lo vendes a estos precios, que eran todos precios de 3 cifras, o sea, ninguno llegaba a 1000, quiero decir, 600 y pico, 500 y pico. Bueno, ese acuerdo fue suspendido unilateralmente. Mario Ravetino anunció que lo suspende. Mario Ravetino, presidente del consorcio ABC, que el consorcio ABC son los 15 frigoríficos más grandes del país, que laburan para la exportación, fundamentalmente, pero también para el mercado interno. Hay multinacionales ahí, ¿no? Sí, claro. Claro, hay estadounidenses, hay brasileñas, son los más grandes aparte. Bien. Avisó que no va más el acuerdo. Tiraron el primer misil. Tiraron el primer misil, claro. Y se los avisa a los primeros que le avisa a los hipermercados. Le dice, mira que el lunes ya no te mando más esto. Bien. Y a los mayores. O sea, el efecto práctico es, vos vas a ir a la góndola a buscar un vacío. No sé cuándo estaba, creo que estaba 8.90 por ahí el vacío. Ahora vamos a revisar. Ahora le vamos a pedir a la producción que nos mande los precios, por favor, de los acuerdos de los precios de las carnes. Sí. De las carnes, por favor, si podemos dar la precisión. Cuando vaya la persona al supermercado a comprarlo, no lo va a conseguir. Sí. ¿De qué te reís? Porque te reíste, leíste un mensaje y te reíste. De un mensaje de un amigo común que tenemos, que me respondió el mensaje que le acabo de mandar yo y eso reí. Un amigo en común, ¿quién será? Economista él. Un soldado de la guerra también. Podría ser. Bueno, entonces, tenemos eso. La respuesta de la Secretaría de Comercio intimó al consorcio exportador a cumplir el compromiso que tienen. Sigan mandando la carne, qué sé yo. O sea, ya hay un climita de guerra ahí.
El otro climita de guerra es, ayer ya salió el nuevo presidente de la Sociedad Rural, Pino, a decir, bueno, siguen jodiendo con el tema de amenazar con las retenciones y vamos a volver a la ruta. Si tiene fuerza, no, para volver a la ruta, no importa. El asunto que amenazó con ese. Y el otro dato, que este dato lo estoy chequeando, lo estoy recibiendo y se me suman las informaciones corroborando esto. Los almacenes y comercios en general están recibiendo las nuevas listas de precios. Nuevas listas de precios esta mañana, ayer por la mañana, el lunes, con aumentos. Los que vienen con aumento con respecto al aumento anterior, que fue hace 15 días, por ahí te hablan del 15-20%, que es un 10-15% anterior. Otros directamente, y sobre todo lo que tienen que ver con productos derivados de la harina, 40% o más de aumento. Doy un ejemplo. ¿Cuándo está llegando? ¿Desde cuándo? Doy un ejemplo. Esta mañana recibe uno, me lo mandó y me dice, y estoy esperando que me llegue la lista de otro molino importante. Le llegó la lista del molino, me lo mandó también. Aumentos del 40% en este caso es pan de miga, pan para panchos y para hamburguesas que compran tradicionalmente. En un caso ahí, no sé, la bolsa de no sé cuánto vienen panes de eso, pero de 690 pesos eso pasó a 1000, 44% de aumento. 44% de aumento. Es decir, esto no tiene que ver, quizá tiene que ver así muy de costadito con el tema de que le anunciaron que viene una guerra contra la inflación. Tiene que ver con que el tema de la harina, en la perspectiva de que el precio de los fideos sigue en alto y que entonces van a cuidar porque esto va a seguir aumentando. Entonces algunos lo esconden el producto directamente, otros cuando lo venden a un precio así. Repito, productos derivados de la harina están recibiendo los comercios las listas con aumentos de hasta un 40% hoy y ayer, y me están pasando información y la boletita con los nuevos precios. Decía, ¿y por qué digo que no tiene que ver únicamente con esto? Porque realmente yo pediría, no naturalicemos esto de que si aumenta el precio internacional, lo que nosotros producimos tenemos que pagarlo interiormente. Te digo los precios. A ver, dale. De la carne. Los precios. Sí. Estira asado 700 pesos, vamos a hacer número redondo. Sí, vacío 750. Claro. Hoy no conseguís un asado 700 pesos. No. En este acuerdo sí. Sí. En este acuerdo sí. Ese con los supermercados. Falda 450 pesos. Vamos a sumarlo a Amado, Amado Vudú, Amado querido, amigo y compañero, te escucha Rulo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Rulo? Bien. Escuchándolos como cada mañana. Bien, ¿cómo estás interpretando un poco lo que está sucediendo? Bueno, el índice inflacionario de ayer, la decisión del gobierno de ir a fondo a partir del viernes y todo lo que estaba describiendo Rulo, ¿no? De cómo están subiendo el precio de las harinas. La actitud del consorcio de exportadores frigoríficos. Diciendo el lunes no tenés más carne en las góndolas a precio cuidado, ¿no? Bueno, nosotros sabemos, por una vasta experiencia de mirar lo que pasa en Argentina nomás, que gran parte de esta situación tiene que ver con los monopolios, ¿no? Con los oligopolios, con la concentración económica, porque la contracara de los precios que ustedes estaban escribiendo tiene que ver con que hay actividades en las cuales hay muy pocos productores, y además te agregaría un dato, muy extranjerizadas todas las áreas, formando parte de consorcios globales. Entonces ahí tenés otro de los canales por los cuales las devaluaciones impactan en los precios, en la dinámica de los precios en Argentina. Yo creo que otro de los grandes problemas que trajo Guzmán es no tener idea cómo se forman los precios en Argentina. Muchos libros de texto, muy poca praxis. Tampoco es responsabilidad de Guzmán el área de precios, No quiero que salga en defensa de Mira, el ministro de Economía en la Argentina es quien lleva adelante la macroeconomía. La Secretaría de Comercio tiene muy pocos resortes en un proceso inflacionario que lleva ya 6 años. La Secretaría de Comercio tiene mucha capacidad de acción en un funcionamiento macroeconómico más o menos armónico, pero en un proceso que lleva 6 años es una cuestión
que te Sí, diría... pero el vínculo con las empresas lo tiene el Ministerio de Producción, Amado. Vos lo sabés eso, por lo menos en el organigrama. En este esquema. En este esquema, ¿no? En este esquema. No, bueno, justo también, ¿no? ¿no decimos que es multicausal? Ahora que está de moda los grandes eslogans. ¿Qué quiere decir multicausal? Me parece que cómo se forman los precios es muy importante. Y en Argentina no se forman como los libros de texto, como en ningún lugar del mundo. Pero en la Argentina tiene peculiaridades como la vinculación entre el tipo de cambio y los precios, que tiene varios canales, no un solo canal. Sí, además déjame, Amado, marcar esto que para que también tener en cuenta, ¿no? Este fenómeno que vos marcás de hiperconcentración en por ejemplo, alimentos básicos y también productos de limpieza, gaseosas, lácteos, sí, en una cantidad de productos que hacen al consumo popular. Lamentablemente, esto de la concentración y además panificados, uno va, claro, bueno, va repasando y es impresionante. Exactamente, y digamos, este proceso de concentración y además de extranjerización se ahondó todavía más, bueno, durante los 4 años de Macri, obviamente, porque se alentaba eso, pero además en los últimos 2 años también, porque la crisis a estos grandes sectores no los afectó, la crisis los afectaron a los medianos y los chicos, que fueron las partes del negocio que se fueron comiendo estos sectores. Pero esto que vos estás tocando, porque si no parece que fuera decir, son grandes, es un problema. No, todos los intersticios que afectan a la economía, sí, que van desde la capacidad de financiamiento, la tasa de interés a la que acceden, la capacidad para eludir impuestos usando precios de transferencia, y yo te agregaría la cuestión logística. Sí, no, fundamental. Se habla de la cuestión logística solamente del lado de, los camiones, hay muchos camiones. También, ¿dónde está localizada la actividad económica? En este esquema, a veces está más lejos el productor del consumidor, y eso incrementa los costos logísticos. Ahora, vos tenés más de una base monetaria en el ELIX. ¿Por qué no armar con eso un sistema de financiamiento para la pequeña y mediana empresa en todos los rincones de la patria? O me vas a decir que no se pueden hacer panificados en cada... Mirá, tomemos viste, porque ahora nada se puede. Vos hablás de cosas que no se pueden. Estamos con la moderación al palo. Sí. Pero tomemos un ejemplo que no es de primera necesidad. ¿Qué pasó con el consumo de cervezas en la Argentina? Estaba súper oligopolizado. Sí. Y de repente aparecieron cientos de productores. Tenés hasta en Puerto Madryn productores en Ushuaia. Pero ¿sabes lo que pasó? Cuando se produjo ese cambio del hábito de consumo que ¿qué hicieron las grandes compañías de cerveza? Sacaron su propia marca, la IPA, la negra, la roja, la de trigo. Las artesanales que no eran artesanales. Fueron a una artesanal grande y a la más famosa fueron y la compraron. Y te termina absorbiendo todo. Eso es verdad, pero también es verdad que pudieron surgir cientos de productores en todo el país. Es verdad. Sí, yo digo que eso se podría hacer con muchas actividades. Y después, claro, esto requiere otro tipo de protección. Alguien me contó, esto es un tema para investigar, capaz que vos sos un poco más articulado y riguroso, casualmente con el tema de las cervezas, que en Alemania, que es uno de los países que más toma cerveza en el mundo, más consumo per cápita de cerveza en litros, toman cerveza caliente durante todo el año y demás, no permiten que ninguna compañía tenga más de determinado porcentaje del mercado. Por eso te digo... Para promover las compañías de las diferentes regiones del país, ¿entiendes? Pero pasa también con la producción de frescos en supermercados en Francia. O sea, una cosa es el financiamiento, que yo creo que hoy están dadas las condiciones. El presidente identificó el tema de las LELIC antes de asumir. Bueno, ¿por qué no hacemos un fideicomiso para novar esos fondos y que en vez de ser deudas que tiene el Estado con los bancos, se redireccione ese crédito a pequeños productores en todo el país? Porque si no se puede hacer nada, listo, preparémonos, nos ponemos el casco y el walkie-talkie que estabas hablando vos, Daniel. Pero siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer, y hay que tratar de hacer cosas que sean favorables para las grandes mayorías y que quienes son afectados por esto entiendan que no tiene mucho más remedio y que es parte de la solución de los problemas
del conjunto de la Argentina, que tiene un nivel de ingresos que hace inviable el funcionamiento del mercado interno, es decir, hace inviable el país. Yo te diría casi inviable este nivel de política de ingresos con el sistema democrático, te diría. O sea, tenemos que agradecer que tenemos algo parecido a una democracia, en lo formal por lo menos, con este nivel de ingresos, con la cantidad de personas que están fuera del sistema, ¿no? Y la perspectiva también es bastante preocupante, Amado. Totalmente preocupante, y una dinámica más preocupante aún a partir del acuerdo con el fondo. Bien, esperemos las medidas del viernes, más allá de las cosas que nosotros podemos ironizar, que es un poco nuestro estilo de tratar de comunicar. Ojalá que el viernes el presidente se haga con medidas fuertes, y vamos a estar, yo particularmente como ciudadano, si me convoca, si me dice, che, voy a apelar a la ciudadanía, ustedes tienen que hacer esto, tienen que controlar los precios, tienen que ver, tienen que consultarme. Como siempre que si me convoca voy a estar. Si me convoca... Como siempre que planteamos cosas, Daniel, desde el conversatorio, desde todos los espacios que podemos estar, es propositivo, es proactivo, y es a favor del gobierno porque sabemos lo que hay frente. Ahora, eso tiene que ser, convertirse en medidas que le sirvan al conjunto de la población. Y tiene que tener una narrativa que quede clara, ¿no? Porque si no te quede duda. La guerra es multicausal, entonces ¿contra quién disparás? No te quepan dudas. Me preocupa. A mí ya no me gusta el término guerra. No, sí, menos en este contexto. Me preocupa o me alerta que si la guerra ya arrancaron los misiles, ¿no? Del otro lado. No vas a entrar en una guerra, no avises. Claro. Bueno, y entre otras cuestiones, claramente los exportadores de carne están diciendo, le están comunicando que se bajan a los supermercados que se bajan que unilateralmente. Se bajan del acuerdo, claro. Unilateralmente. Sí. Por eso, antes de que sepan qué es. Unilateralmente se bajan del acuerdo. Agresión que recibe el gobierno de Alberto Fernández. Por eso a veces es incomprensible cómo no se toman a mal las cosas que se dicen desde los que, lejos de agredirlo, pretendemos apuntalarlo. Que se la ganen con los que la agreden. Estoy pensando en un reportaje que hiciste esta semana. ¿Cuál? El reportaje sobre la moderación. Ah, con Alejandro Grimson. Sí. Y después viene la palabra guerra. Claro, es una versión de la guerra moderada, o de la moderación de la guerra. Claro, bien. Lo de los precios no lo veo muy moderado yo. ¿No? O no entendieron el mensaje de la carta esa. ¿No? Puede ser. ¿Quiénes? Y los que fijan precios. Ayer ojalá fueran Adrián hizo una muy buena nota de una economista que yo lamentablemente no me acuerdo el nombre, le voy a pedir a Adrián que me cuente quién es, una muy buena economista de CEPA, que hablaba de las cuestiones de los bienes sustitutos, ¿no? Los que comían carne vacuna dejan de comer carne, se pasan al cerdo. Los que no pueden comer carne de cerdo se pasan al pollo, que te va. A mí me gusta el pollo, me gusta el cerdo, me gusta la carne de vaca, no tengo problema, digamos. Y después la base de la pirámide se alimenta a hidratos de carbono, galletita, fideo, factura, sémola, exactamente. Claro, y está aumentando los precios ahí también. Claro. Para bajar el dramatismo hago unos ñoquis de sémola que ni te cuento. Gratinados. Invitá. Obvio. Gratinado le pones un tomatito, ¿no? Arriba, ¿no? Ya tengo dos ayudantes de cocina que ni te cuento. Que son Simón y León, ¿o no? Así es. Son dos cracks esos, Ya están por ascender. Ya están. ¿Ya arrancaron el jardín también, o no? Sí, señor. Qué grande, está muy bien. Bueno, nos vemos mañana, amigo y compañero. Así es. Abrazo. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Bueno, para cerrar,